La idea del título era Camino a una nueva constitución para Chile, y a la orina de ese quórum, falta de representatividad, hoja en blanco, todos los temas en ese orden. Empezamos por acá, ¿te parece? ¿Qué decíamos? Bueno, buenos días. Primero que nada, les quiero dar un agradecimiento al Fondo de Cultura, a Rafael, a Luisa por esta invitación. Comenzando por la idea del acuerdo, yo creo que efectivamente, como lo dijimos los que firmamos una carta que salió el lunes 18 de noviembre, creemos que este acuerdo es histórico, que después de estar puesta en las demandas sociales, en el imaginario popular, en ciertos grupos políticos la idea de la nueva constitución y haberse bloqueado este camino por muchos años, hoy es posible hacerlo. Y esto me parece que es muy importante recalcarlo. La defensa del acuerdo no es una defensa de todo lo que contiene el acuerdo, ni de lo que falta del acuerdo, porque no se puede defender lo que no está incluido, ¿sí? Y hay muchos puntos que hay que definir y hay muchos puntos inciertos en relación a lo que ya está establecido. Pero es importante recalcar que, contrariamente a lo que ha dicho una carta firmada justamente el día de ayer por un grupo de 116 profesores, que cuestionan el acuerdo y consideran que el acuerdo traiciona las movilizaciones que precedieron este camino hacia la Constitución. Ellos confunden, y de manera me parece un poco política, pero siendo académicos es importante discutir esto, ellos confunden la movilización popular y los movimientos sociales con el poder constituyente. ¿Sí? Confunden lo que es la gente en las calles con un pueblo autoconvocado redactando la Constitución. Esto es la evocación a un imaginario revolucionario que ni siquiera en momentos revolucionarios fue así. Nunca ninguna Constitución se hizo desde cero, ninguna Constitución se hizo completamente al margen de los poderes constituidos, ¿sí? Así que la idea, digamos, que proviene de la época de la Revolución Francesa, después traducida por Carl Schmitt, el teórico constitucional alemán, de que la Constitución es un acto del pueblo autoconvocado, es un error conceptual y además es un error empírico histórico, ¿sí? Lo cual no quiere decir, por supuesto, que uno no esté de acuerdo cuando se reclama que los movimientos sociales, la sociedad y el ciudadano común tenga representación en un proceso constituyente. Y yo creo que aquí ni las visiones más radicales ni los que suscribimos apoyando el acuerdo estamos en disidencia alguna. Y aquí justamente toco un punto en donde el acuerdo simplemente traza unas líneas muy básicas, pero no aclara ni establece cómo va a producirse esto. En el acuerdo, por ejemplo, se establece que va a haber un plebiscito, como todos ya saben, en abril del próximo año, donde se va a decidir entre dos formas de cuerpos constituyentes, dos convenciones, una mixta y otra electa. Y para la electa, totalmente, o para la electa parcialmente, que eso va a ser la mixta, se establece que, por ejemplo, va a tener que utilizarse el sistema electoral vigente en materia de diputados. Esto genera una restricción, sin duda, porque el sistema electoral actual, que se utiliza para elegir a 155 diputados, contiene 28 distritos, sobre 155 hace que la magnitud promedio con la cual se eligen candidatos sea relativamente mediana, en algunos casos baja, porque hay distritos de hasta 3 candidatos, con lo cual aparece una suerte de restricción en cuanto a la diversidad que podemos querer lograr en la formulación y la integración de las candidaturas. Hoy en día en Chile existe una regla, por ejemplo, para satisfacer la diversidad de género, según la cual no puede haber más de un 60% de los candidatos del mismo género. Sería ideal que esto se reformule y, por ejemplo, se establezca una cuota paritaria, 50 y 50 y no solo 60-40. Sería ideal también que se pensara en cuotas con distintos criterios, como por ejemplo de edad. Yo creo que es muy importante que participen los jóvenes. Entonces sería importante que en la formulación de candidaturas de listas hubiera un espacio, un cierto porcentaje, para que haya diferenciación de edad. Y así se pueden pensar en otros criterios también de representación geográfica u otros que uno quisiera pensar.
Otro tema, que el sistema no es restrictivo, sino que simplemente es incompleto. Los independientes y la sociedad civil. Si pensáramos que el sistema actual es el que va a servir como está y ponerlo así para elegir a cualquiera de esas versiones de la Asamblea Constituyente, es un error y sería, creo, un fracaso ahí sí de las demandas más fuertes de representación, de diversidad, de deliberación pública que se necesitan aquí. ¿Por qué? Porque obviamente en el sistema electoral actual las candidaturas están monopolizadas por los partidos. Y es necesario introducir al menos dos reformas fundamentales o reglas complementarias. La primera es que los independientes no deben tener posibilidad solamente como individuos aislados, es decir, de recolectar firmas o de pedir que un partido los apoye. No, los independientes tendrían que tener la posibilidad de formar listas, es decir, de aliarse colectivamente como también se pueden aliar los partidos y presentar listas, no candidaturas a título individual. ¿Por qué? Porque en una asamblea, en un cuerpo colectivo, una candidatura a título individual no hace ninguna diferencia. Y no puede representar ideas un solo individuo, tiene que representarla a grupos. Entonces, si hay un grupo que busca un tipo de cláusula, un tipo de cambio en particular, tendrían que poder aliarse, formar listas, registrarse como tales y presentarse. Esto también llama a una reforma y a un repensar en el sistema de financiamiento, porque obviamente no se puede poner a los candidatos, sea en título individual o a título colectivo, como grupos de candidatos que se presentan por lista, a competir con los recursos que tienen hoy los partidos. Esto es otro tema que no está y que hay que completar. Por otra parte, con la misma lógica que los independientes, aliados y en conjunto tendrían que poder presentar candidaturas, también lo tendrían que poder hacer organizaciones de la sociedad civil. Es decir, al igual que si fuesen partidos. Entonces esto es para mostrar simplemente algunos aspectos donde el acuerdo genera una restricción, pero por otro lado deja sin definición otros elementos muy importantes que va a ser necesario incluir. La representación de ciertos grupos especiales, de ciertas comunidades, los pueblos originarios. El acuerdo ni los menciona ni los excluye. Yo creo que esto tiene que resolverse no por vía de cuotas, sino por ejemplo por asientos reservados o por distritos indígenas especiales, si es que se decide por vía de la elección. Eso no está excluido por el acuerdo y yo creo que es urgente que se decida, digo no urgente por el tiempo, sino que es importante en el sentido del contenido que se haga esto, ¿no? En relación a otros puntos, obviamente el acuerdo genera cierta línea de ruta que ya ha causado controversia, como es el principio de los 2/3 para la decisión. Yo lo he tratado de divulgar esto en varias oportunidades. No es una idea descabellada, hay precedentes en el mundo, la idea aquí es buscar consensos, pero claramente el punto es que es necesario establecer mecanismos para romper con los bloqueos. ¿Por qué? Porque la idea de la hoja en blanco es una idea que está muy bien para salir al paso cuando nos hace la pregunta un periodista acerca de por qué firmamos el acuerdo, sobre todo si estamos a la izquierda de algunos de los que firmaron. Pero la hoja en blanco no resuelve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay temas que en la Constitución no pueden quedar fuera. Definitivamente. La Constitución tiene que tener un sistema para la elaboración del presupuesto, para el nombramiento de jueces. Si no hubiese acuerdo sobre esto, no solo no puede quedar fuera, tampoco puede ser regulado por ley ordinaria, tampoco puede quedar a interpretación de la justicia, ¿sí? Entonces aquí hay que establecer un mecanismo de desbloqueo que hay que ir pensándolo, pero esto no se va a resolver en una sola instancia, ni por la comisión técnica, ni por el Congreso al momento en que haga la ley orgánica. Va a haber una porción de la regulación acerca de este tema que va a quedar en manos de la convención, de la futura convención constituyente, porque yo estoy muy a favor de la regulación de estos cuerpos y de la canalización legal del proceso, pero si no, no podríamos llamar a un cuerpo independiente. Tiene que poder establecer su propio estatuto y en ese estatuto tiene que haber previsiones concretas acerca de cómo se va a hacer. Me gustaría después, si hay preguntas, yo tengo varias ideas acerca de qué mecanismos pueden existir para resolver los desbloqueos, pero en lo que quería decir con que la hoja en blanco no es una respuesta que resuelva, es que hay distintos tipos de temas. Hay temas que pueden dejarse de lado de la Constitución y no incluirse, por ejemplo, temas en cuestión de ética pública, ¿sí? Si hay que defender la vida desde la concepción, y hay grupos que están a favor de incluirla y grupos que están en contra, esto queda fuera y queda después a interpretación de la justicia o lo que sea. Esto no tiene, de hecho no debería estar en la Constitución, ¿sí? Y esto puede quedar, luego, si se establece una comisión de supervisión de la administración, por ejemplo, en materia de corrupción,
o de violaciones de derechos humanos, o lo que ustedes quieran, y la composición de la comisión no se llega a un acuerdo, esto puede derivarse en una ley ordinaria posterior para que se defina la forma de selección de los miembros y su composición. Esto no hay problema. Pero, como les digo, hay temas que no pueden quedar fuera, ¿sí? Y que hay que encontrar alguna forma de resolverlos. Por último, quisiera recalcar la idea de que el paso que sigue aquí, que me parece que es muy importante, y me parece que aquí hay hoy en día, por lo menos por lo que se ve en el debate que trasciende en los periódicos, hay una gran confusión acerca de cuántas regulaciones hay que hacer. A mí me parece que lo fundamental después del acuerdo es una reforma al capítulo 15 de la Constitución. Ahí tienen que estar los principios básicos. Después de eso tiene que seguir una ley reglamentaria y obviamente en paralelo tienen que reglamentar el plebiscito y la convocatoria del plebiscito, que es algo de lo más urgente. E insisto, me parece que hay una utopía en querer resolver esto todo de golpe y en una sola instancia. Bueno, muchas gracias Rafael, a Luisa también, especialmente al Fondo de Cultura que ha hecho estos esfuerzos de este debate a fondo de traer a la comunidad a hablar temas importantes. Esta es la segunda vez que yo vengo, la otra vez fue sobre el tema de eutanasia. Yo valoro esto, o sea, esto no solamente por la coyuntura, sino que ustedes de verdad son un esfuerzo que creo que hay que valorar y quiero decirlo. En relación a la pregunta, como yo hago filosofía, yo lo que analizo es desde digamos, la dinámica de qué significó el acuerdo de paz, cómo fue promulgado, y aparte, bueno, desde lo política que he sido en el último tiempo. Y una de las cosas que quizás fue la más fuerte es cómo se llamó esto, acuerdo de paz. Yo creo que fue, a propósito de lo que decía recién el colega, es muy significativo que en un mes de movilizaciones logramos a la calle, la ciudadanía, logró movilizar a la clase política a un acuerdo que durante 30 años se parecía imposible. Eso es un logro que uno tiene que decir, es maravilloso, o sea, 30 años no se logró, por distintas razones. Entonces, cuando se celebró, yo creo que se celebraba en parte con razón, porque significaba que todo esto que ha pasado, y la gente que en este momento, de forma más vulnerable, lo está pasando muy mal, porque hay gente que lo está pasando muy mal, ha valido la pena. Eso es lo primero que quiero decir. Por otro lado, uno lee, por supuesto, el detalle y hay un montón de imperfecciones, pero todos sabemos que las cosas son perfectibles. Y hasta donde conocemos, no hay otra vía que las instituciones. Desde luego, todo este movimiento tiene una cosa que es refundacional. Lo vemos como, por ejemplo, con los monumentos que se votan, iconografías que se instauran, hay toda una estética también de un movimiento, ideales nuevos, hay todo esto que moviliza. Una pasión, por así decir, parece volverse una comunidad política. Algo que parecía pura irracionalidad, parece convertirse en comunidad política. Y se articula en un mes una demanda que fue un acuerdo. Insisto, tiene problemas. El primer problema, y aquí como filosofía nos dicen seamos críticos, pero también, insisto, yo creo que es maravilloso lo que se logró en términos de presión a la clase política. Primer problema, acuerdo de paz. Jamás la paz, perdón, estamos muy cerca, la paz. Jamás la paz puede ser impuesta si no hay cosas como comisiones de verdad, derechos humanos. Lo que está pasando ahora es justamente, o sea, sabemos que se están pasando ya los derechos humanos y se hace un acuerdo de paz. Es raro, porque parece validar una declaración de guerra que la dijo un presidente, nadie más. Entonces, esos son como los detalles que uno dice, la clase política escucha pero se equivoca, quizás porque tuvieron 24 horas, quizás estaban cansados, seamos generosos, pero también seamos críticos. Acuerdo de paz, mal nombre, no aceptamos paz, creo yo, porque eso es pacificación y es además no aceptar que en el fondo nosotros tenemos que pedir comisiones, con la misma exigencia que pedimos, por ejemplo, que haya un proceso como corresponde de nueva constitución, una comisión que efectivamente considere los puntos que, por ejemplo, recién mencionaba, que considera a toda la ciudadanía, mujeres, migrantes, independientes, colectivos. O sea, acá todo este movimiento nos muestra también que ya no somos individuos solos. O
O sea, generamos comunidad, los colectivos van a ser importantes. No basta solamente ir a votar, quizás es el primer paso que vamos a tener. Esto que pasó con un gobierno como tenemos, con un 27% de representatividad. No nos representa una clase política que porque no fue electa. Entonces, el primer paso que deberíamos aprender, plebiscito en abril, vamos a tener que ir a votar. Segundo paso, vamos a tener que estar politizados, como estamos ahora por harto tiempo. Los cabildos van a tener que mantenerse, porque ahora se está pensando cómo va a ser este mecanismo. Yo creo que no va a ser de simplemente elegir representantes, porque la desconfianza que tenemos es muy alta. Desconfiamos de cuando elegimos a las personas, quizás por buenas razones. Entonces tenemos que estar ahí organizados, con los cabildos. Los que sean electos vamos a tener también que estar suministrándole insumos. Vamos a ver cómo va a estar la comisión técnica pensando cómo va a ser este proceso. Pero vamos a tener que acompañarlo y no va a estar con el voto. Eso es lo que quiero decir. Y no sé si yo soy ingenua, pero estoy muy esperanzada porque veo cómo en las casas, aquí, en los chats, Chile se repolitizó. Y eso es muy valioso. No solo las feministas decían la política es personal, la política es personal para todos. Y Chile se dio cuenta de eso. La clase política dio un paso, pero la clase política históricamente es muy pro status, o sea, status quo, le cuesta cambiar, le cuesta. O sea, que ahora transversalmente ha hecho un acuerdo también es porque estuvo presionada, no fue un favor, fue un logro de nuestro, o sea, de la presión, de la ciudadanía. Eso es muy importante reconocerlo. Por lo mismo tenemos que estar muy pendientes y creo que todo lo que pase ahora va a ser importante. 2/3, los detalles, los abogados saben mejor que yo. Lo que yo creo es que hay que mirar con cuidado justamente el tema de la representatividad. La ciudadanía es compleja. Complejicemos también la forma de participación. Si, como digo, si somos distintos, somos diversos, ¿por qué entonces tener solamente como condiciones hombre, migrantes? Complejicemos. Hay distintos grupos de interés. ¿Por qué solamente los grupos de interés tienen que ser grupos sociales políticos? Grupos de interés quizás también podrían participar. No sé cómo se hace. Los que son cientistas políticos y los que son abogados ayuden a intentar pensar cómo grupos de interés también pueden tener participación y no solo grupos políticos. Bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias al fondo, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que hace falta muchos espacios como este, van a haber muchos más, de hecho está lleno de espacios como este y es muy valorable que se pueda ir profundizando y también disolviendo algunos fantasmas, porque voy a partir por el medio. Yo valoré mucho la carta de los 244, porque despeja mitos que además son súper fáciles de despejar si uno mira la experiencia comparada. Yo el otro día vi una carta de un grupo de abogadas feministas que decía, claro, que en el caso de Venezuela la oposición no participó, entonces los 2/3 no era relevante. Claro, pero eso tiene una debilidad de concepción democrática muy severa, porque la idea es que participe la oposición, que participen todos los sectores. No es la única constitución elaborada con 2/3. Entonces, partí por ahí porque leí ayer la carta que encabeza José Massa, que no es una antítesis a la carta de los abogados que hacen juicio respecto del quórum de toma de decisiones y la ausencia de trampa en esa decisión. Y respecto a las cuestiones que plantea esta segunda carta que salió el día de ayer, efectivamente son más bien los vacíos, lo que no dice el acuerdo. Y son cuestiones que tienen que ser abordadas. Pero dicho esto, mire, yo quiero, como yo me dedico a la política, no otra cosa que hablar de ahí. Yo fui partícipe de la génesis del acuerdo, pero no solamente en esa jornada maratónica, sino con los tiempos previos. Puedo decir con mucha franqueza que había una profunda resistencia primero del gobierno, ¿no? Y luego de sectores importantes de la derecha. Que duda cabe la UDI. Andrea Lamán, que ha quedado al descubierto, ¿no? Nunca quiso un proceso constituyente. Y había una disputa muy fuerte en la relación nacional entre él y otros sectores que estaban más disponibles al acuerdo. Por eso nosotros habíamos instalado la discusión en la Comisión de Constitución un lunes X, que votamos el plebiscito 7-6, y llamamos en paralelo al ministro Rubén, que fue a la moneda, y partimos ahí una conversación de un tono distinto. Esto fue 2 días después de ese discurso del presidente, donde iba a citar a declarar un nuevo estado de excepción constitucional y finalmente no lo hace y anuncia que va a llamar a jubilados, a carabineros. Ese discurso donde no dijo nada, pero lo dijo todo. Y se abrió una ventana de oportunidad que era muy, muy limitada para provocar un acuerdo. Y el acuerdo evidentemente no iba a ser perfecto porque nosotros tenemos que tener conciencia que para esto y para todo lo que viene, seguimos teniendo un corsé,
que es el poder de veto que la Constitución actual le entrega a la derecha con 2/3 más 1 de los votos que los tiene. Para todo lo que viene. No sé si leyeron la prensa hoy día, el comité técnico está discutiendo precisamente estos temas que faltan, independientes, pueblo originario, paridad, incluso un tema que nos hemos planteado, que es el famoso distrito del exterior, para que el más de 1 millón y tanto de chilenos que viven fuera puedan elegir delegados, no solamente participar de los plebiscitos, delegados y delegadas. Todos esos temas tiene que abordar la comisión técnica, pero no va a ser fácil, porque para poder aprobar cualquiera de ellos se requiere 2/3. Y por lo menos yo soy partícipe de un principio, y es que la solución a la crisis que estamos viviendo, que es el derrumbe de un modelo, no va a ser mediante el asalto al Palacio de la Moneda, va a ser mediante una solución democrática, participativa e institucional. Me inscribo dentro de esa tesis. Entonces no estoy en la vieja filosofía de agudizar las contradicciones para que el orden establecido se derrumbe y sobre ese derrumbe se funda un nuevo Estado. Yo por lo menos no comparto esa... No es lo que creo, ni creo que es lo que quieren los chilenos. Y hay cosas que así lo indican. El colapso de la página del CERVEL del día viernes, con un cambio de domicilio, expresa un alto interés de los ciudadanos por participar del plebiscito. Encuestas posteriores también. Nuestro mundo, el mundo progresista, por decirlo así, tiene una tendencia muy fuerte a la fragmentación, pero también nos cuesta mucho subir los triunfos. Y este es un triunfo histórico. Imperfecto, por supuesto. Como muchos de los triunfos que hemos logrado, voy a poner un ejemplo del que me siento muy orgulloso. La garantía de la educación superior nosotros queríamos que fuera para el 100%, logramos que fuera para el 70%. Tribunal Constitucional, derecha mediante y una parte de nuestro propio mundo mediante. Y eso en otros países está garantizado, porque para modificar esa ley se requieren 4/7 y nadie tiene 4/7, y si cuando los tuvimos una parte de nuestra coalición no nos apoyó, y ha sido siempre el verdadero drama de lo que hemos vivido desde el retorno a la democracia. Una constitución que fija con claridad la doctrina de Jaime Guzmán de que quien gobierne haga exactamente más o menos lo que ellos harían, constreñidos por este orden que fija los límites de una cancha de juego marcada. Y eso ha sido así. Y esta es la primera vez que eso se rompe, o se fractura, porque no está roto. Va a estar roto de manera irreversible una vez que tengamos la nueva constitución. Mientras aquello no ocurra, se mantiene la vigencia de la actual constitución y se mantiene la vigencia del veto de los 2/3, del veto de los 3/5 y del veto de los 4/7. Hoy no hay ninguna coalición que tenga por sí solo ninguno de estos poderes, ninguno. La oposición no tiene ni 4/7, no sé 4/7 a lo mejor en la Cámara o en el Senado, pero no en las dos cámaras, ni 3/5 ni 2/3. Segundo, el acuerdo no es el resultado de la deliberación de los políticos, es el fruto de la movilización social. Lo que hizo ceder a la derecha es la presión social, darse cuenta de que no había forma de sostener la Constitución en cuanto expresa y cristaliza un modelo económico que estalló, que efectivamente generó condiciones de crecimiento económico, pero pauperizó a una buena parte de la población, generó condiciones de desarrollo económico muy desiguales, la acumulación de la riqueza en un porcentaje muy minoritario de la población, condiciones de incertidumbre respecto de las cuestiones más esenciales de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los chilenos, y eso hizo colapso, eso se derrumbó. Y hay conciencia en una parte significativa de la derecha, no toda, de hecho, hasta Armando lo dice hoy día en una entrevista, en la tercera creo que el chorreo y eso simplemente no funcionó, que la desigualdad empezó a convertirse en un tema que laceraba la vida cotidiana de las personas hasta que esto estalló. Y esa conciencia respecto del fin de un ciclo, que además también ha tocado incluso algunos empresarios que han dicho que meterse la mano fuerte, pero no lo hacen, además, no tocar ninguna reforma tributaria significativa, pero si usted se da cuenta hay un cambio copernicano desde lo que estábamos discutiendo antes del 18 de octubre, que se aprobó en la Cámara de Diputados, con voto incluso de la oposición, no el mío, tengo que decirlo, una reforma tributaria que le devolvía $830 millones al 1% más rico. Y lo que estamos discutiendo ahora es no solamente que no se le va a devolver esa plata, sino que cómo les cobramos un poco más. Y hay todavía margen para seguir haciéndolo, royalty como corresponde a la minería, a las forestales, a las pesqueras, poner fin a la exención del capital financiero y varias más, para aumentar el volumen de recursos para financiar una agenda social robusta y no lo que quieren que votemos el lunes, que es dividir a los jubilados entre mayores de 80 y menos 80 con un reajuste del 50% que los va a llevar apenas a una pensión de 160 lucas. Es decir, todavía hay un sector muy importante que además gobierna, o por lo menos está en la moneda, porque yo creo que hay un síntoma de pérdida de gobernabilidad,
que se resiste. Ese no es terreno, no es tierra conquistada. Y por tanto, todavía hay una batalla que dar. Y aquí tengo que decir algo, y yo creo que los hechos de violencia, de saqueo, colaboran poco, para ser bien honesto. Porque, por ejemplo, la masividad de los cacerolazos desde las manifestaciones iniciales, salvo las episódicas que ocurren los viernes, como ayer, por ejemplo, que fue muy masiva, han empezado a reemplazar a un cierto temor que hay en sectores importantes de la población. Yo soy diputado por Valparaíso y les quiero decir que de un apoyo significativo de sectores hay hoy día un poco más de miedo. En Concepción pasa lo mismo. San Antonio hace un par de días parecía de verdad un sitio de guerra civil. Lo que pasó en Quilicura. O sea, hay también asociado ilegítimamente a la movilización una dinámica de violencia que resta fuerza, pero que no impide los cambios, ni los va a retrasar. Pero ahí tenemos también una tarea desde el mundo social. Hay una crítica al acuerdo respecto del protagonismo de los movimientos sociales. Y yo no sé si lo puedo decir, es muy popular, pero yo creo que el Parlamento es la institución legítima para adoptar estos acuerdos. A mí siempre me dicen, no, pero es que yo no elegí a los parlamentarios, lo eligió la gente que votó y los que no votaron también lo eligieron. Y es la institución que tenemos. Elegimos un sistema electoral proporcional, con corrección de género relativo, pero algo es algo, sin financiamiento privado. Es lo que tenemos. En todos los países donde hay voto voluntario, las instituciones son legítimas, así voten menos del 50% de la población. Y es lo que hay. Lo que no es legítimo, lo que no es democrático son las reglas del juego. Y por eso lo estamos cambiando. Y de ahí lo maravilloso y luminoso que es la idea de una nueva constitución se haya convertido en una demanda social tan potente como las pensiones. Y yo creo que algo tiene que ver con el debate previo sobre el proceso constituyente y sobre la necesidad de una nueva constitución, porque durante mucho tiempo, incluso hubo una campaña por redes sociales hace poco para tratar de convencernos de que la ley, que las pensiones no están en la constitución, que los fármacos no están en la constitución, y había que responderle, sí, pero es que la constitución manda el decreto 3500, sí, pero es que la constitución, había que hacer el match entre constitución y esas leyes, y explicar que en realidad nuestra constitución no solamente el texto que está ahí, sino un conjunto de leyes protegidas por estos foros supermayoritarios que impiden los cambios que la gente nos pide en los temas más sensibles, que son la provisión de los bienes públicos que debiesen ser garantizados por el Estado y que hoy día están privatizados. Y donde el Estado o lo ha hecho mal o no puede hacer nada. Porque también lo hemos hecho mal, ¿no? Parto de esa base. Entonces, yo creo que esta idea de que los movimientos sociales tenían que estar sentados en la mesa sí sería lo óptimo, el ideal, pero aquí hay una mera disquisición, hay un debate, mejor que yo, sobre el old power y el new power. Y yo no estoy tan convencido, por favor, sé que es tan grande, pero igual, ¿no? Que los movimientos sociales tradicionales o las organizaciones sociales tradicionales sean realmente canalizadores finos de la demanda ciudadana. Y creo que tienen también problemas de legitimidad como lo tienen los partidos, quizás menos agravados. Y como no son decisores, no tienen el mismo nivel de castigo que tenemos nosotros. Pero no sé si la presencia, voy a poner un ejemplo, en el que respeto mucho, de Bárbara Figueroa como presidenta de la CUT firmando el acuerdo, le hace sentido a la ciudadanía. Y yo creo que lo importante era que el resultado fuese lo que la gente estaba pidiendo, un plebiscito y la decisión sobre el mecanismo constituyente en manos de los ciudadanos. Y eso se consiguió. Y eso es lo histórico. Los vacíos. ¿Qué le falta al acuerdo? 4 cosas, por lo menos. Independientes. Y ojo que me he dado cuenta, yo planteé una minuta, la puedo circular si ustedes la quieren, el lunes pasado donde hablaba del fin de los impactos de los partidos, que los independientes pueden hacer listas. Yo no soy experto electoral, la hice circular, y después me llegaron un montón de observaciones de expertos electorales que dicen que eso no favorece a los independientes. Que hay que buscar otros mecanismos, porque la proliferación de listas de independientes va a hacer que no saquen delegados. Van a sentirse súper participantes, porque van a poder hacer las listas por barrio, por comuna, por lo que sea, pero va a haber tal fragmentación de listas que probablemente no obtengan resultados. Entonces, ahí los ingenieros electorales y los expertos tienen que buscar un mecanismo que permita que los independientes participen sin las barreras actuales, pero que tengan posibilidades de electividad. Eso es lo que importa, que la asamblea termine apareciéndose lo más posible a Chile. Que los partidos tienen que participar, qué duda cabe, y tienen que hacerlo bajo las reglas del juego actual. Yo eso es lo que creo. El problema está en que los independientes tienen que tener mejores condiciones de participación
y de electividad. Paridad por lista. No es 100% posible porque tenemos distritos impares. Yo creo que la prioridad es asegurar paridad en el resultado. Y la paridad del resultado debe ir la paridad perfecta, 50-50, o a la menos 60-40. Y eso es posible de lograr, con distintos sistemas, sistema de ballera, en fin. Hay que ver si se valida el sistema de arrastre, y un montón de detalles que es lo que tiene que hacer la Comisión Técnica de los sistemas electorales. Pero la verdad es que me voy convenciendo cada vez más que la discusión de cara a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional, debiese más ser sobre proyectos constitucionales que sobre demandas sociales. No sé si me explico. Al final del día lo que queremos es una constitución que permita que las demandas sociales sean canalizadas y cuando la mayoría plantea un cierto camino y elige una cierta opción, esa se pueda ver plasmada por el respeto que merecen las minorías. Por ejemplo, el caso más común. La gente no quiere AFP. No quiere FP, cosa curiosa, pero sí quería que los fondos fueran 50 individuales. Yo espero que esas cosas hayan sido cambiadas como consecuencia de este nuevo estado de ánimo ciudadano y social. Bueno, eso no es posible si es que no tienes un quórum altísimo. La idea es que la Constitución permita que eso ocurra si la mayoría que el pueblo elige para gobernar así lo permite. Creo que necesitamos también, no sé si lo dije, un distrito en el exterior. Rápidamente, porque me estoy extendiendo mucho, el fantasma del quórum de los 2/3, mira, hay muchos precedentes, ya lo mencioné, Venezuela, Bolivia, España, creo, Colombia, Sudáfrica, ¿España no? España tiene quórum de reforma de la Constitución del tercio, pero no la Asamblea Constituyente. No es un quórum, no era al que a mí me gustaba, nuestra propuesta como Partido Socialista de la Asamblea Constituyente era 3/5. Luego están planteando los 3/5. Pero yo creo que es bueno que sepamos todos que desde 1989 hasta la fecha, en ninguna elección, el campo progresista, la oposición, como quieran llamarlo, ha tenido jamás 3/5 en ninguna de las dos cámaras. Así que no hay ninguna garantía de que con eso tú vas a tener asegurada la Constitución. Y yo creo que detrás de esto se esconde otra cosa, que la tengo que decir. La disputa por el quórum también refleja lo que tú quieres. Yo en lo personal no quiero reemplazar la Constitución neoliberal de Pinochet por la Constitución socialista. No es lo que yo quiero, Marcelo Díaz, no es mi pretensión. Yo quisiera una Constitución más bien neutra, mínima, que permita el juego democrático y que los distintos proyectos en juego de una sociedad puedan implementarse según la mayoría que los ciudadanos le entreguen a ese proyecto que concursa democráticamente en la elección. Y que tenga contornos, por ejemplo, respeto a los derechos humanos, en fin, las cuestiones más básicas. Pero no quiero una constitución, no quiero repasar la constitución de Pinochet por la constitución mía. Entonces, no me importa que el quórum sea lo más bajo para imponer mis ideas. Lo que me importa es que la Constitución deje de ser un obstáculo para que las mayorías se expresen, como lo ha sido hasta ahora. ¿Qué fue? Perdonen esta nueva referencia. El primer proyecto de ley que presenté en mi vida parlamentaria anterior, yo soy diputado en dos momentos distintos, fue sobre eutanasia. Y uno de los siguientes fue sobre Asamblea Constituyente. Siempre he creído que es un mecanismo válido, no como lo escuchaba ayer un periodista en una radio que decía los parlamentarios abdican de su responsabilidad. No, es bueno y es sano que un país tenga un momento constituyente en que un órgano elegido con ese solo propósito haga esta labor y que se parezca lo más posible a Chile, pero ahí tiene que ser capaz de alcanzar acuerdos. Y así como hay escenarios diabólicos, también hay incentivos para el acuerdo en la Asamblea Constituyente con este famoso los tercios, porque yo planteé el escenario diabólico favorable para las fuerzas progresistas. Supongamos que no hay acuerdo en nada. Tampoco hay acuerdo sobre el capítulo de reforma. Y lo que va a quedar entonces en una reforma seguramente con mayoría simple porque no hay acuerdo. Y el siguiente congreso va a ser un congreso que va a hacer reforma. Y eso no le va a convenir a aquel que sea minoría, le va a convenir pactar cosas. Y pactará o los acuerdos constitucionales o soluciones de salida a los desacuerdos. Por ejemplo, en el plebiscito de salida, plebiscitarlos. Por ejemplo, votarlos en distintas votaciones sucesivas. Eso va a ser tarea de la Asamblea Constituyente. Hasta yo entiendo, las asambleas constituyentes tienen un solo límite, no pueden derogar los tratados. Bueno, nosotros vamos a construir un sistema de asamblea constituyente, convención constituyente, que tiene un mandato comisario, es decir, solo puede hacer aquello que el plebiscito le va a entregar. Su soberanía está limitada por lo que va a votar la ciudadanía en el plebiscito, lo que le va a encargar es hacer una constitución.
no puede instituir poderes públicos, no puede hacer nada más, no puede dictar leyes, eso puede ser una constitución. Pero además no puede pasar por encima de ciertas cosas. Por ejemplo, no puede derogar tratados internacionales suscritos que se encuentren ratificados y vigentes. Lo puede hacer con posterioridad al gobierno, o posterior a la Asamblea Constituyente, pero la Asamblea misma no. Y termino con una cosa que me parece importante. No le demos tanta importancia al comité técnico. No es tan importante. Primero, yo lamento mucho que se convirtió en la hoguera de las vanidades. Todo el que está ahí o que quería estar ahí se siente un poquito el padre de la Constitución o la madre de la Constitución, y ese comité tiene un solo propósito, que es traducir en un texto, que además yo creo que es bien inoficioso porque el texto está más o menos listo en la Comisión de Constitución de la Cámara, pero bueno, ya la UDI lo pidió, la derecha lo pidió, la reforma constitucional, que además creo que la vamos a tener que hacer en el cuerpo permanente, creando un capítulo 16, que establezca el plebiscito, la elección y el plebiscito de salida, y luego en un transitorio describiendo los mecanismos, con normas excepcionales, porque el sistema electoral permanente no va a cambiar. Y de ahí muere, se acaba. Este comité no va a acompañar a la Asamblea Constituyente, no tiene ninguna existencia posterior, finiquita en cuanto entregue el proyecto a la Comisión de Constitución de la Cámara o del Senado, yo creo que va a ser a la Cámara, para que el Congreso tramite la reforma y se acaba. No tiene ninguna tarea posterior más. El resto es decisión del Parlamento y posteriormente de las instancias que vienen. Eso. Bueno, primero que todo, gracias Rafael, gracias Luisa, gracias al Fondo por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá en una mañana de sábado para conversar en un excelente panel sobre estos temas. Yo quiero referirme a tres aspectos en relación a la coyuntura que estamos viviendo. El primero es el objeto del acuerdo. El segundo son los espacios blancos del acuerdo y el tercero es sobre el proceso constituyente. Sobre lo primero, el objeto del acuerdo, yo no sé si han visto que en redes sociales estaba volviendo a circular un pequeño clip de la elección presidencial pasada en donde el ex candidato presidencial Artés le preguntan ¿y cómo va a lograr todos estos cambios? Y Artés, cual Nostradamus, empieza a decir, bueno, vamos a sitiar al Congreso, vamos a avanzar, los vamos a dejar encerrados hasta que saquen las leyes, saquen los acuerdos. Y yo creo que leer el acuerdo solamente en el papel, en la fotografía de los representantes de los partidos políticos, en esas letras, de manera descontextualizada, lo que hace es precisamente negar que la única explicación desde el punto de vista de los incentivos que movieron a esos representantes y a esos partidos políticos para firmar un acuerdo de esta naturaleza está dada por la movilización y la protesta social. Eso es súper importante tenerlo siempre presente. El objeto del acuerdo es matar la Constitución de 1980. Eso no se había logrado con todas las otras mecanismos, instancias, movilizaciones que se habían desarrollado antes. El año 2013, junto a un grupo de activistas y abogados, lideramos la redacción de un manifiesto por la Asamblea Constituyente que publicamos en el Mercurio y llamamos a marcar con ACN el voto en una protesta a través de un mecanismo electoral. Eso nos generó una salida para una nueva Constitución. En ese contexto, la expresidenta Bachelet prometió un acuerdo por nueva Constitución. El año 2005, 25 abogados preparamos un proyecto de reforma constitucional para generar un plebiscito de entrada. Se presentó con una bancada de 53 diputados. Eso tampoco logró movilizar las piezas para tener un acuerdo para reemplazar la Constitución de 1980. Todo el proceso constituyente de la expresidenta tuvo diversas trabas, pero también estaba atrapado por la institucionalidad vigente. Y eso tampoco generó un acuerdo para reemplazar la Constitución de 1980. Y entonces Artés quizás no advertía que sus palabras proféticas podían materializarse en las calles, con el negro matapaco, con Baila Pikachu, pero básicamente, el acuerdo es el fruto de esa protesta y de esos movimientos. ¿Ya? O sea, la derecha que tiene ese tercio que durante todos estos 6 años no tuvo ningún incentivo para moverse un pie, entregó la Constitución de 1980 a través de este mecanismo. Y eso es súper importante tenerlo presente.
lo hizo a cambio de otras cosas, y eso también es importante tenerlo presente. El acuerdo sostiene un compromiso entre que hay un mecanismo, se va a reformar para crear un mecanismo de reemplazo de esta Constitución con ciertas garantías como los 2/3, que genera incentivos para el acuerdo y amplios espacios de consenso. Ese es mi primer tema, el objeto del acuerdo. Y el objeto del acuerdo es matar la Constitución del 80. Esto no necesariamente genera la nueva Constitución. Y eso es lo que vamos a discutir después. Si gana el sí, si tenemos una convención mixta o una convención constitucional, ¿cómo se va a lograr eso? ¿Cuáles van a ser los programas constituyentes que vamos a debatir desde hoy día hasta octubre y cuando se inicie el proceso de redacción de la nueva Constitución? El segundo tema que les quería comentar son los espacios en blanco del acuerdo. Aquí ya todos han mencionado algunos de esos espacios en blanco, hay distintos espacios en blanco. Yo cuando he tenido la oportunidad de explicar el contenido del acuerdo he dicho, bueno mire, esto es como un acuerdo marco. Obviamente regula unas cuestiones centrales que hacen posible el reemplazo de la Constitución, pero no tiene todos los detalles y esos detalles en parte se van a tratar de proponer en la Comisión Técnica, pero se van a discutir en el Congreso a través de un proyecto de reforma constitucional y posteriormente de leyes orgánicas que lo regulen. Y en ese sentido, yo lo que creo es que así como el acuerdo es fruto de la movilización y la protesta, los espacios en blancos tienen que ser llenados democráticamente a través de la presión por la movilización y la protesta. Entonces, por ejemplo, si hay una crítica generalizada a la legitimidad del establishment político, entonces eso supone que la movilización y la protesta tienen que llamar a colmar esos espacios en blancos del acuerdo con reglas idóneas para que se exprese democráticamente ese acuerdo en la conformación de listas, en reglas paritarias, en representación para pueblos indígenas. Probablemente discutamos sobre la posibilidad de voto de adolescentes, cómo se va a materializar el voto chileno en el extranjero, cómo vamos a darle dignidad a las personas privadas de libertad que tienen su derecho a sufragio y que el sistema político y la administración se lo ha ido negando inconstitucionalmente de forma sistemática en todas las elecciones desde el retorno a la democracia. Eso incluso en contra de la Constitución vigente. Y eso también hoy día ya sería inaceptable mantenerlo. Entonces los espacios en blanco son aquellas reglas que hacen operativa el acuerdo. Por ejemplo, no sé por qué muchos dicen, no, va a ser con voto voluntario el plebiscito de abril. Yo diría, eso es un espacio en blanco. Y yo lo que diría es que la Comisión Técnica tiene que aprobar voto obligatorio, que necesitamos la mayor dosis de legitimidad en ese plebiscito, que uno de los problemas que hemos tenido es la implementación del voto voluntario, durante mucho tiempo además con un sistema financiado principalmente por dinero privado. Entonces, esto tiene que tener esos espacios colmados, llenados, regulados, con reglas que se orienten a las necesidades y expresiones de deseo que esta movilización ha ido desarrollando. ¿Ya? Y ahí podemos hablar un poco más en detalle de algunos de estos aspectos. Yo creo que ya han salido varias propuestas bien interesantes. Una que leí yo que me parece bastante interesante, por ejemplo, la que propuso Javier Arce, Jaime Baza y otra cientista política. Creo que tiene respuesta a varias de estas inquietudes. Pero fíjense, una de las primeras cuestiones del espacio en blanco, y es así quiero referirme antes de pasar a mi tercer punto, es el número de integrantes, tanto en la convención mixta como en la convención constitucional. Porque uno podría leer, si la convención constitucional se va a ocupar el sistema electoral de elecciones de diputados, entonces son 155. Pero eso no lo dice el acuerdo. Entonces yo diría espacio en blanco. No nos dice cuál es el número de integrantes de la convención constitucional. Entonces yo diría, aquí hay un espacio de democratización en su regulación futura. Y yo diría, tenemos que corregir el pequeño foro representativo que tenemos, que es el Congreso Nacional, y debiese estar adecuado a las necesidades de representatividad que exige una asamblea constituyente.
Y entonces en vez de 155 personas, como han propuesto varios cientistas políticos, si uno toma la población actual de Chile y alguna serie de reglas matemáticas para ver esa representatividad, el número debiese ser 266. Y entonces estamos hablando de bastantes más integrantes. Y entonces ahí uno puede tener fórmulas para llenar el espacio en blanco. Entonces uno tiene, por ejemplo, el sistema electoral de diputados y uno podría decir, ya, ese número se llena con ese sistema electoral y el resto, que no son pocos, puede ser un sistema mixto, en donde ahí sí se pueden establecer las listas para los independientes y ahí se puede articular esa llamada, esa petición desde los movimientos sociales que desconfían del establishment político y que reclaman más legitimidad y participación vinculante en la toma de decisión constituyente. Yo creo que ese es el tipo de cosas en las que ahora tenemos que ponernos mucha atención y tenemos que seguir en el camino de abrir estos espacios para tener una nueva constitución democrática. Por último, el último tema que les quería contar es sobre el proceso constituyente. Y yo creo que aquí los abogados tendemos a reducir este tipo de cuestiones en los engranajes institucionales. Fíjense, el proceso constituyente dado por cuál es el proyecto de reforma constitucional, que fija las reglas para el plebiscito, quién lo va a controlar. ¿Se fijan? Si uno se queda con esa lectura del proceso constituyente, yo creo que no está viendo realmente cómo se alinea la visión de parte de la ciudadanía de lo que espera con el proceso constituyente. Y esto lo han advertido algunos de alguna forma. Han dicho, ojo con poner muchas expectativas en una nueva constitución, porque la constitución no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Y eso está bien. Está bien advertirle a las personas que las constituciones no hacen de todo, no pueden lograr solucionar todos los problemas, está bien. Pero también es importante advertir que el proceso constituyente tiene que responder a esa movilización social y a ese descontento. Entonces, por ejemplo, una serie de eslóganes de algunas personas es queremos el minimalismo constitucional, pocas reglas. Y eso suena bien, digamos, desde el punto de vista del eslogan, pero me parece que lo que uno tiene que empezar a discutir es qué es lo mínimo. Y entonces, claro, hay versiones de minimalismo constitucional, de constituciones mínimas, en donde, por ejemplo, el derecho a la seguridad social no aparece en esa constitución, porque responden a ideas liberales de cómo debe ser armada esa constitución. Y yo diría que ese tipo de eslóganes tiene un problema muy importante, que es nuevamente desconectarse de cuáles son los reclamos ciudadanos. Y perfectamente uno podría tener en una constitución mínima un reconocimiento de derechos sociales que después entreguen parte de su contenido a la regulación por normas legales que se aprueban por mayoría. Y reconocer derechos que hoy día no están derechamente en la Constitución. El derecho a la vivienda, que sí estaba en la del 25, no está hoy día en la Constitución del 80. O el derecho de huelga, que aparece solo una prohibición, sí debiese estar recogida en una nueva Constitución. Y entonces ahí esas trampas de eslóganes de constitución mínima me parecen que, si bien buscan atajar expectativas desmedidas de lo que puede o no hacer una nueva constitución, también pueden defraudar muchísimo cuáles son esas aspiraciones legítimas desde el punto de vista político constituyente de los movimientos sociales y de la protesta, de cuáles debiesen ser esos contenidos políticos mínimos que deberían estar en la constitución. Y con esto voy a cerrar. Fíjense, y eso supone no solo la discusión de la norma específica que va a quedar en la Constitución o que vamos a proponer, debatir, redactar, sino también supone la transformación actual de las normas legales que hoy día desarrollan esta Constitución. Y entonces el proceso constituyente no es solo la sustitución de este librito, sino también la iniciativa
hoy día de sustituir y reemplazar las normas tributarias, de seguridad social, de asistencia sanitaria, normas que hoy día configuran y materializan lo que promete esto. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos todo un derecho a la protección de la salud, pero realmente todas las demás normas jurídicas lo que hacen es proteger las rentas particulares de algún sector de empresas que le dan cobertura a los sectores más ricos de la población, el 17% aproximadamente, a través de la ISAPRE. ¿Se fijan? Configuran un sistema que garantizan las rentas de las administradoras de fondos de pensiones, a las cuales todos los trabajadores, salvo Fuerzas Armadas y Carabineros, estamos obligados a cotizar. Entonces, el proceso constituyente, en ese sentido, debe entenderse no solo en el reemplazo de esto, sino tiene que ir dialogando con la agenda de derechos humanos y una agenda social que necesariamente interactúa con estas normas. Y esa es la única explicación que podemos dar hoy día de por qué es necesario cambiar la Constitución para después cambiar el régimen de AFP o cambiar, digamos, el sistema de las Fuerzas Armadas, etc. Porque esta Constitución protege este marco, pero por lo mismo no podemos solo cambiar el marco si no avanzamos paralelamente cambiando todo este otro mecanismo. Y puede ser que el día de mañana otra mayoría democrática fije otros niveles, contenidos, está bien. Pero aquí hay que andar en bicicleta y mascar chicle al mismo tiempo. Y la presión tiene que estar en el sistema político no solo para crear nuevas normas constitucionales que permitan el juego democrático, sino también para ir reemplazando aquellas normas de rango legal que han materializado esta situación de miseria en la que viven muchos chilenos y chilenas. Y entonces en esa interacción, esa iteración entre constitución y leyes que configuran estas condiciones sociales de vida, en esa relación en donde tenemos que nosotros estar atentos, no solo en cuáles queremos que sean esas normas a futuro, sino en cómo se cambia hoy día lo que ya tenemos. Y me parece que el proceso constituyente que las personas en las calles están viviendo, en los cabildos que están teniendo, están leyéndolo de esa forma. Y si la élite o el establishment político quiere reducirlo solo a la discusión sobre procedimientos, normas constitucionales, leyes orgánicas constitucionales, entonces la disonancia cognitiva que va a existir va a ser un desacople tal que no puede necesariamente, y ahí me conecto con tus palabras, yo creo que necesariamente no va a poder conectar con el famoso llamado a la paz futura que queremos lograr, porque precisamente no basta la sustitución de la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 lo que ha hecho es cimentar una institucionalidad que configura estas coordenadas de vida que son las que tenemos que cambiar. Bueno, me sumo al agradecimiento de mis copanelistas al fondo por organizar este encuentro. Siento que soy como el último en hablar, el enclave que está obstaculizando la participación de la audiencia en este proceso deliberativo, así que voy a tratar de ser breve. Cosas que valoro del acuerdo, ¿eh? Y yo creo que quisiera partir por tratar de por decir o reconocer la complejidad de la crisis social y política que hemos estado viviendo. Y en ese sentido creo que el proceso que va a desencadenar el acuerdo político que se llegó hace una semana es un proceso que responde a una de las grandes dimensiones que están detrás de esta crisis que hemos estado viendo en este último mes. En el mundo académico en el cual yo me muevo, en general los cientistas sociales, todos tenemos la inclinación a tratar de explicar la crisis social de acuerdo a la variable que algunos de nosotros quizás escribimos en algún minuto, pero la verdad es que se trata de un fenómeno complejo que apela a un montón de problemas y variables. Yo creo que hay que respetar la complejidad, abordarla en todos sus frentes, y uno de esos, creo yo, es la respuesta que el sistema político está dando a esta crisis institucional. Y ahí yo creo que hay que precisar un poquito el diagnóstico. Yo creo que el acuerdo por una nueva constitución es una expresión, un interés
por tratar de reconectar el sistema político con las demandas de la ciudadanía. Y sobre todo por relegitimar el sistema político. Asumiendo que en algún momento de normalización de la situación actual va a ser un nuevo sistema político el cual va a tener que responder de mejor forma y de forma estructural al montón de demandas que han aparecido y que obviamente son demandas que han estado presentes por largos años. El primer punto creo yo que es muy destacable el acuerdo político es que provee una salida institucional a esta crisis y desencadena un proceso institucional para generar una nueva constitución. Nótese que antes del acuerdo político no había claridad sobre cómo generar un proceso constituyente en Chile. No había claridad. Habían varios programas, reformas. En parte, el esfuerzo que estaban haciendo los alcaldes por generar estos cabildos comunales era una idea de tratar de destrabar el problema del origen del proceso constituyente. Entonces, esta idea de una respuesta institucional que genere un proceso institucional para dar salida a esta crisis en alguna de sus dimensiones y generar una nueva constitución, es un proceso que, una salida que no estaba tan clara con la anterior. Y había la verdad que un montón de ideas dando vuelta de cómo destrabar un proceso que actualmente no estaba contemplado en las reglas vigentes. El segundo punto que quería destacar es que yo, más que hablar de poder constituyente, me parece más razonable hablar de proceso constituyente. Por lo siguiente, yo creo que ante la posibilidad de reescribir un texto constitucional, de que la ciudadanía se otorgue un nuevo conjunto de reglas que gobiernan la estructura básica de una sociedad, creo que no es razonable pensar que una sola instancia o un solo momento histórico va a ser el momento en el cual se atribuir completamente el poder constituyente. A mí, otra de las virtudes que yo veo en el acuerdo es que permite la posibilidad de que haya un proceso deliberativo en varias etapas, con suficiente tiempo entre medio, para que la ciudadanía a través de ese proceso ejerza el poder constituyente. No va a ser la convención constituyente, independiente que se elija la versión pura o mixta, la que en ese minuto va a ejercer totalmente, plenamente el poder que tiene el pueblo para darse una constitución. Esto va a ser un proceso en el cual todos vamos a tener que votar en varias instancias, en el cual va a participar un mecanismo representativo, que es la convención, en el cual idealmente van a haber procesos participativos, etcétera, digamos. Yo creo que la experiencia comparada, y en esto Gabriel la ha escrito un montón, da cuenta de los problemas democráticos que existen cuando uno le otorga el poder constituyente solamente a una instancia. Porque a esa instancia, en el fondo, va a tener la autoridad de refundar el sistema político. Entonces, esa posibilidad de refundar el sistema político, de reescribir las reglas, creo que tiene que ser parte más bien de un proceso que asegure suficiente participación y deliberación, asumiendo que deliberación no quiere simplemente expresar una opinión en un momento determinado, sino que también aprender en el proceso. Participar, votar una vez, ver cuál es el mejor mecanismo, pensar en un mejor mecanismo, tratar de darle inputs al proceso que se va a generar en la Convención Constituyente, etc. Entonces, creo más adecuado, sobre todo para el contexto de la crisis que estamos viendo, hablar más bien de proceso constituyente más que de poder constituyente solamente ejercido en una pura instancia. Después, el tema de la hoja en blanco, a mí me ha sorprendido que en sectores expertos y políticos ha habido poca claridad sobre lo que significa. Y yo creo que la claridad pasa por entender que la idea de hoja en blanco no apela a un criterio cuantitativo que nos permite determinar cuándo pasamos de un texto constitucional a otro texto constitucional. Eso no es lo que define una hoja en blanco. No es que la sobreposición que existe entre la Constitución del 80 y la nueva Constitución que se va a escribir es menor a un 60% desde el punto de vista de su lenguaje, del texto. La idea de hoja en blanco o la idea de proceso constituyente es que va a haber un proceso deliberativo, participativo, ciudadano, que va a tener la autoridad de escribir un texto constitucional, de escribir un texto constitucional nuevo. Si durante ese proceso nos damos cuenta que una buena parte de las normas de la Constitución del 80, como aquella norma que dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho,
o que Chile es una república democrática. Si nos damos cuenta que esas normas son, es totalmente razonable incluirlas en el nuevo texto constitucional, bueno, eso va a ser posible. Así como la Constitución de 1980 tiene un montón de normas que vienen de la Constitución de 1925, así como la Constitución de 1925 tiene un montón de normas que vienen de la Constitución de 1833, y así como la Constitución de 1833 es en buena medida una copia de la Constitución de 1828. O sea, la tradición constitucional se respeta, uno delibera sobre una tradición, sobre un conjunto de ideas que se han ido elaborando a través del tiempo, pero el proceso permite asegurar que la ciudadanía va a tener la posibilidad de escribir un nuevo texto constitucional, que por primera vez en nuestra historia lo vamos a reconocer como nuestro. Y por último quisiera simplemente aclarar la idea de los quórums. Yo creo que los quórums no pueden ser entendido o discutido en abstracto. Los quórums tienen que ser entendidos de acuerdo, tienen que ser reflexionados, debatidos de acuerdo al contexto político en el cual lo están operando. Los quórums, como hay bastante literatura lo ha acreditado, en el contexto del funcionamiento del proceso legislativo regulado en la Constitución vigente, funcionan muchas veces como trampa, o con veto que se le otorga a la minoría. Eso sucede con los quórums de las leyes, por ejemplo, de las leyes orgánicas constitucionales que están reguladas en la Constitución. Cuando estamos hablando de la creación de un nuevo texto, un texto constitucional que a través de un proceso tiene que ser apropiado por toda la ciudadanía tiene que sentirlo como propio, es evidente que la idea de un quórum mayor a una mayoría simple parece democrático y razonable. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el quórum de 2/3, eventualmente quizá un quórum de 3/5 hubiera cumplido una función relativamente similar. Parece razonable en el contexto en el cual va a operar. Va a operar en un contexto en el cual existe un proceso constituyente, donde la ciudadanía, a través de distintos mecanismos y a través de distintas instancias participativas, va a tener la plena autoridad de reescribir un texto constitucional, y donde va a tener que, obviamente, llegar a acuerdos amplios, acuerdos transversales. Eso, quizá tengo también varias cosas que decir respecto de lo que falta. Lo único que yo suscribo varias de las cosas que han dicho, simplemente quisiera mencionar que todavía, creo yo, falta también mucho paño por cortar desde el punto de vista de los procesos participativos que puedan existir para otorgarle información al proceso y sobre todo a la convención que va a tener que deliberar sobre el nuevo texto. En eso yo creo que hay bastante experiencia acumulada, tanto comparada como nacional. Ya se hicieron los encuentros autoconvocados, los encuentros locales autoconvocados durante la administración de Bachelet. Ahí hay un montón de información que no ha sido suficientemente analizada. A partir de eso se podría construir mayores posibilidades participativas, etc. Con un ingrediente además añadido, que en este caso estamos ante un proceso constituyente. Por lo tanto, todo lo que se delibere va a tener el efecto de que eventualmente se podría incorporar. Por lo tanto, en ese ámbito yo creo que hay un montón de trabajo por hacer. Hay de hecho como vengo a la academia quisiera citar un paper. Hay un paper bien interesante que demuestra que procesos participativos en las etapas de elaboración de textos constitucionales genera buenos indicadores de democratización en el futuro. Entonces, yo creo que no hay que solamente pensar que el momento nuestro, el momento de la ciudadanía va a ser ratificar el texto constitucional. Creo que la deliberación, la participación y encuentros como este son particularmente importantes, sobre todo en este minuto. En el momento de pensar el tipo de constitución que nosotros queremos en el futuro. Gracias.